Me llamo Paltin Notara. Soy descendiente del gran duque Lucas Notaras, último canciller del Imperio Bizantino en el momento de su caída, hace más de 500 años. Mi antepasado vivió en Constantinopla, la capital del imperio. A su muerte, dejó un manuscrito inacabado, escrito en parte durante el sitio que precedió a la toma de la ciudad por parte de los turcos otomanos. Se trata de una especie de ensayo que recuerda la historia del Imperio Bizantino desde su fundación hasta su caída. Cuando mi antepasado termina sus escritos, tiene la impresión de su cercano final, que se confunde con la desaparición de una civilización. Mi viaje sigue las huellas de la civilización bizantina y lo emprendo también en recuerdo de ese antepasado. Pero sobre todo porque Bizancio, después de haber vivido 11 siglos, parece casi olvidada. La ciudad en la que desembarco ha tenido con el correr del tiempo 3 nombres: Bizancio, Constantinopla y actualmente Estambul, símbolo de la Turquía moderna. Atravieso Fanar, antiguo barrio de Constantinopla que hoy día no tiene nada que ver con su esplendor de antaño. De las grandes familias nobles de Bizancio que lo habitaban, dramáticamente relacionadas con el fin del imperio, apenas quedan descendientes en Estambul. En sus escritos, mi antepasado menciona a menudo esta iglesia, San Juan, una de las más antiguas de la ciudad. Cada vez que vengo a Estambul, encuentro aquí como una Bizancio original. Además, mi antepasado, el gran duque Lucas Notaras, venía aquí a recogerse durante el sitio otomano de mayo de 1453. En estos días difíciles, que semejan el fin de un imperio, he sentido la necesidad de ordenar mis comentarios sobre su historia, puesto que ya no logro ver un porvenir. ¿No corremos el riesgo de desaparecer todos? ¿Por dónde debería comenzar esta historia? Tal vez 300 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Imperio Romano, tras siglos de paz y prosperidad excepcional, en un inmenso espacio, unía Oriente y Occidente en torno al Mediterráneo. El imperio es varias veces amenazado por los bárbaros de Occidente y por los persas, que saquean con demasiada frecuencia los graneros de trigo y las ciudades más ricas de Oriente. Aunque la riqueza continuaba siendo muy grande en África, Hispania, Italia y Galia, los romanos comenzaban a perder su espíritu. Las incesantes guerras de sucesión, el despoblamiento de las ciudades y la corrupción de los funcionarios hacían el imperio difícil de gobernar. Recuperar el espíritu es saber renacer. Así es como veo la creación de una nueva capital imperial por Constantino el Grande, un hombre enérgico y virtuoso. Constantino decide pues cambiar el centro del mundo. Allí donde se hallaba la riqueza de nuestro imperio. Allí donde había evolucionado nuestra fe, el cristianismo. Allí donde era más fácil intervenir contra los bárbaros de Occidente y Oriente. Ahora, mientras aprovecho uno de los raros momentos de tregua que nos dan los turcos para poner en orden estos comentarios con la ayuda de mi hija Ana, me acuerdo de la forma en que Dios guió la elección de Constantino. Para esta nueva capital, eligió primero la margen asiática del Bósforo. Las obras ya habían comenzado cuando las águilas vinieron del cielo y, quitando los cordajes de las manos a los obreros, los transportaron al otro lado del estrecho. Constantino se instaló en uno de los lugares más majestuosos, donde se encontraba ya la pequeña ciudad provincial de Bizancio. ¿Qué no habría dado yo por presenciar la puesta en marcha de esta nueva capital? El Cuerno de Oro y el Bósforo constituyen un lugar mítico que siempre ha excitado la imaginación de los viajeros.
Contemplar Asia desde Europa es como un llamamiento hacia Oriente, hacia un más allá donde todo parece posible. Como Lucas, tengo la sensación de que Constantino el Grande, al elegir este emplazamiento, asumió un sentimiento de renovación y futuro. Cuando me paseo por Estambul, veo una ciudad que recicla vestigios de historia. Los de la antigüedad griega, el Imperio bizantino y los turcos otomanos. Un choque frontal de civilizaciones y religiones. Lo que sorprende es que en la nueva capital a construir todo haya servido para todo. El mármol de templos, las esculturas de los dioses y diosas griegos, los mosaicos importados de Roma, el gigantismo persa y los obeliscos egipcios fueron utilizados sin complejos. Bizancio aflora bajo Estambul. Esta antigua cisterna bizantina, uno de los reservorios de agua más importantes de la ciudad, fue construida en gran parte sobre vestigios como estos capiteles y esta gorgona, saqueados ya de antiguos asentamientos griegos. Un saqueo necesario para la instalación de sus 336 columnas. En el ánimo de Constantino, la ciudad debía, por su esplendor, ser digna de la futura casa de Dios, encarnando a la vez la continuidad con Roma. El parecido con Roma se proclamaba por todas partes. Nos esforzamos por reconocer en el relieve las 7 colinas y, como en Roma, la ciudad está dividida en 12 barrios. Las primeras murallas, defendidas por varias torres y un foso, debían actuar como una barrera infranqueable del imperio contra los bárbaros, persas, hunos y godos, que poco a poco lo debilitaban, inevitablemente, arriesgando conducirlo a la parálisis. Creo que jamás tan gran proyecto vio la luz en tan poco tiempo, cambiando hasta ese punto la faz del mundo. Pero en el momento de su inauguración, el 11 de mayo del año 330, la nueva capital parecía aún una inmensa obra en construcción. Era necesario prever la instalación en ella de miles de funcionarios que residían en Roma, de un grupo de senadores y finalmente de familias de patricios romanos a los que el emperador otorga gratuitamente palacios para traerles a esta nueva Roma, en adelante llamada Constantinopla, la ciudad de Constantino. Para poblar rápidamente nuestra ciudad, los juegos circenses van acompañados de distribución gratuita de víveres. Estas costumbres de los tiempos paganos no me agradan, aunque resulten útiles para canalizar la violencia popular. El emperador se dirigía a su pueblo sentado en el palco imperial del hipódromo. Un espacio enorme en el que, mediante infernales carreras de carros de 4 caballos girando alrededor de obeliscos, se representaba una parte de la vida política y de la lucha por el poder. Los equipos eran aclamados por el pueblo dividido en 2 facciones, los verdes y los azules. En el recinto del hipódromo, los 2 bandos expresaban sus deseos al emperador. Los verdes querían reformas, los azules eran más bien tradicionalistas. Constantinopla es un rápido éxito. Permite salvar el imperio, puesto que los bárbaros que no pueden tomarla se desvían hacia Occidente, lo que nos permite preservar las ciudades de Oriente y la riqueza imperial. Es pura sabiduría. Siempre he pensado que los bárbaros debieron ser domesticados por las tentaciones ligadas al dinero y el prestigio, como el nombramiento de algunas ciudades más ricas de Oriente. Aunque la riqueza continuaba siendo muy grande en África, Hispania, Italia y Galia, los romanos comenzaban a perder su espíritu. Las incesantes guerras de sucesión, el despoblamiento de las ciudades y la corrupción de los funcionarios hacían el imperio difícil de gobernar. Recuperar el espíritu es saber renacer.
Así es como veo la creación de una nueva capital imperial por Constantino el Grande, un hombre enérgico y virtuoso. Constantino decide pues cambiar el centro del mundo. Allí donde se hallaba la riqueza de nuestro imperio. Allí donde había evolucionado nuestra fe, el cristianismo. Allí donde era más fácil intervenir contra los bárbaros de Occidente y Oriente. Ahora, mientras aprovecho uno de los raros momentos de tregua que nos dan los turcos para poner en orden estos comentarios con la ayuda de mi hija Ana, me acuerdo de la forma en que Dios guió la elección de Constantino. Para esta nueva capital, eligió primero la margen asiática del Bósforo. Las obras ya habían comenzado cuando las águilas vinieron del cielo y, quitando los cordajes de las manos a los obreros, los transportaron al otro lado del estrecho. Constantino se instaló en uno de los lugares más majestuosos, donde se encontraba ya la pequeña ciudad provincial de Bizancio. ¿Qué no habría dado yo por presenciar la puesta en marcha de esta nueva capital? El Cuerno de Oro y el Bósforo. Me llamo Paltín Notara. Soy descendiente del gran duque Lucas Notaras, último canciller del Imperio Bizantino en el momento de su caída, hace más de 500 años. Mi antepasado vivió en Constantinopla, la capital del imperio. A su muerte, dejó un manuscrito inacabado, escrito en parte durante el sitio que precedió a la toma de la ciudad por parte de los turcos otomanos. Se trata de una especie de ensayo que recuerda la historia del Imperio Bizantino desde su fundación hasta su caída. Cuando mi antepasado termina sus escritos, tiene la impresión de su cercano final, que se confunde con la desaparición de una civilización. Mi viaje sigue las huellas de la civilización bizantina y lo emprendo también en recuerdo de ese antepasado. Pero sobre todo porque Bizancio, después de haber vivido 11 siglos, parece casi olvidada. La ciudad en la que desembarco ha tenido con el correr del tiempo 3 nombres: Bizancio, Constantinopla y actualmente Estambul, símbolo de la Turquía moderna. Atravieso Fanar, antiguo barrio de Constantinopla que hoy día no tiene nada que ver con su esplendor de antaño. De las grandes familias nobles de Bizancio que lo habitaban, dramáticamente relacionadas con el fin del imperio, apenas quedan descendientes en Estambul. En sus escritos, mi antepasado menciona a menudo esta iglesia, San Juan, una de las más antiguas de la ciudad. Cada vez que vengo a Estambul, encuentro aquí como una Bizancio original. Además, mi antepasado, el gran duque Lucas Notaras, venía aquí a recogerse durante el sitio otomano de mayo de 1453. En estos días difíciles, que semejan el fin de un imperio, he sentido la necesidad de ordenar mis comentarios sobre su historia, puesto que ya no logro ver un porvenir. ¿No corremos el riesgo de desaparecer todos? ¿Por dónde debería comenzar esta historia? Tal vez 300 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Imperio Romano, tras siglos de paz y prosperidad excepcional, en un inmenso espacio, unía Oriente y Occidente en torno al Mediterráneo. El imperio es varias veces amenazado por los bárbaros de Occidente y por los persas, que saquean con demasiada frecuencia los graneros de trigo y la... El Bósforo constituye un lugar mítico que siempre ha excitado la imaginación de los viajeros.
Contemplar Asia desde Europa es como un llamamiento hacia Oriente, hacia un más allá donde todo parece posible. Como Lucas, tengo la sensación de que Constantino el Grande, al elegir este emplazamiento, asumió un sentimiento de renovación y futuro. Cuando me paseo por Estambul, veo una ciudad que recicla vestigios de historia. Los de la antigüedad griega, el Imperio bizantino y los turcos otomanos. Un choque frontal de civilizaciones y religiones. Lo que sorprende es que en la nueva capital a construir todo haya servido para todo. El mármol de templos, las esculturas de los dioses y diosas griegos, los mosaicos importados de Roma, el gigantismo persa y los obeliscos egipcios fueron utilizados sin complejos. Bizancio aflora bajo Estambul. Esta antigua cisterna bizantina, uno de los reservorios de agua más importantes de la ciudad, fue construida en gran parte sobre vestigios como estos capiteles y esta gorgona, saqueados ya de antiguos asentamientos griegos. Un saqueo necesario para la instalación de sus 336 columnas. En el ánimo de Constantino, la ciudad debía, por su esplendor, ser digna de la futura casa de Dios, encarnando a la vez la continuidad con Roma. El parecido con Roma se proclamaba por todas partes. Nos esforzamos por reconocer en el relieve las 7 colinas y, como en Roma, la ciudad está dividida en 12 barrios. Las primeras murallas, defendidas por varias torres y un foso, debían actuar como una barrera infranqueable del imperio contra los bárbaros, persas, hunos y godos, que poco a poco lo debilitaban, inevitablemente, arriesgando conducirlo a la parálisis. Creo que jamás tan gran proyecto vio la luz en tan poco tiempo, cambiando hasta ese punto la faz del mundo. Pero en el momento de su inauguración, el 11 de mayo del año 330, la nueva capital parecía aún una inmensa obra en construcción. Era necesario prever la instalación en ella de miles de funcionarios que residían en Roma, de un grupo de senadores y finalmente de familias de patricios romanos a los que el emperador otorga gratuitamente palacios para traerles a esta nueva Roma, en adelante llamada Constantinopla, la ciudad de Constantino. Para poblar rápidamente nuestra ciudad, los juegos circenses van acompañados de distribución gratuita de víveres. Estas costumbres